Abren la casa del novio de Tyler Robinson. Ustedes sabían que el novio de Tyler Robinson era hombre. Muchos no lo imaginaban. Este joven, pareja cercana de quien estuvo involucrado en la tragedia de Charlie Kirk, guardaba un secreto estremecedor. Cuando la policía ingresó a su casa, lo que encontraron dejó a todos sin palabras: documentos, mensajes y planes ocultos que revelaban una preparación inquietante, un plan que tenía como objetivo directo la vida de Charlie Kirk. Lo que parecía una simple investigación terminó destapando algo mucho más oscuro y organizado. En este video vamos a recorrer cada detalle, capítulo por capítulo, de lo que salió a la luz en ese hallazgo. Así que chicos, los invito a que se suscriban a Secretos de Historia, que compartan este video, que le den like y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Y ahora sí, empezamos. Cuando la policía ingresó en la casa del novio de Tyler Robinson, pensaban que sería una revisión más. Sin embargo, lo que encontraron en el sótano se convirtió en la pieza clave de una historia que hasta hoy sigue estremeciendo. Tras mover un viejo mueble que parecía colocado al azar contra la pared, descubrieron una entrada estrecha, casi imperceptible, como si alguien hubiera querido mantenerla oculta a toda costa. Detrás de ese pasadizo improvisado, una habitación secreta esperaba, cargada de símbolos, apuntes y silencios inquietantes. El lugar no era amplio, pero cada rincón parecía haber sido preparado con una intención específica. Una mesa metálica servía como escritorio improvisado, y sobre ella descansaban decenas de hojas desordenadas. Los agentes se quedaron en silencio al observar los dibujos, pentagramas, cruces invertidas y figuras que parecían salidas de un ritual. Pero lo más perturbador no eran los símbolos, sino un cuaderno abierto en el centro de la mesa, donde se leía, en letras firmes y oscuras: "El día en que el diablo rubio caerá". Ese título no parecía un simple garabato de alguien distraído, sino una declaración de intenciones. Cada palabra estaba subrayada, como si se tratara de un lema personal, de una misión que debía cumplirse. Los investigadores entendieron de inmediato que no estaban ante un pasatiempo ni un juego de adolescentes, sino frente a un plan construido en la sombra. El aire en aquella habitación resultaba sofocante, cargado de polvo y de una extraña sensación de encierro. Había velas consumidas en el suelo, restos de papeles quemados y en una esquina, una caja con libretas repletas de frases repetitivas: purificar el mundo, acabar con la mentira, traer la verdad. Cada frase parecía alimentar la obsesión de quien había escrito todo aquello. En las paredes se distinguían marcas hechas a mano. Algunas eran simples líneas, pero otras mostraban símbolos repetidos una y otra vez, como si se tratara de un lenguaje en clave. Los agentes comenzaron a tomar fotografías, conscientes de que cada detalle podía ser una pieza crucial del rompecabezas. Lo más alarmante era que, junto a los símbolos, había listas de fechas y nombres, como si Tyler y su novio hubieran estado construyendo un calendario de eventos importantes. El hallazgo heló la sangre de los presentes. No se trataba únicamente de ideas vagas o expresiones artísticas. Todo indicaba una preparación meticulosa, una obsesión que había escalado demasiado lejos. El plan escrito a mano, con ese título perturbador, era la confirmación de que detrás de las apariencias se escondía una intención que desbordaba lo imaginable. La policía salió de la habitación con el silencio marcado en sus rostros. Sabían que lo encontrado cambiaría el rumbo de la investigación. La casa del novio de Tyler Robinson había dejado de ser un simple hogar, ahora se revelaba como el escenario oculto de un secreto que nadie había querido ver. Y con ello, se abría la puerta a una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera podía anticipar. Mientras los peritos revisaban cada rincón de la casa del novio de Tyler Robinson, un hallazgo inesperado cambió por completo el rumbo de la investigación. En el fondo de un armario, dentro de una caja de zapatos aparentemente olvidada, encontraron un viejo celular envuelto en ropa. A primera vista parecía un aparato inservible, pero cuando lo encendieron, se reveló el verdadero valor de aquel objeto. En su interior había decenas de conversaciones ocultas que apuntaban directamente a la mente detrás de un plan oscuro. Los investigadores no podían creer lo que veían.
Los mensajes estaban protegidos por aplicaciones con doble clave, pero tras un arduo trabajo de los expertos en informática, lograron descifrar el contenido. Allí estaban las conversaciones entre Tyler y su novio, escritas en un lenguaje en clave que parecía diseñado para confundir a cualquiera. Sin embargo, con paciencia y análisis, los agentes comenzaron a unir piezas. Las frases que leyeron estremecieron a todos. El escenario ya está listo, decía un mensaje enviado semanas antes de la tragedia. Nadie sospecha, respondía el otro contacto. En varias ocasiones se referían a la caída del rubio y a la misión que no debe fallar. Las palabras dejaban claro que no se trataba de simples comentarios ociosos, sino de un plan articulado, compartido y reforzado en secreto. A medida que los agentes avanzaban en la revisión, encontraron referencias a lugares, fechas y hasta códigos que parecían coordenadas. Todo indicaba que el sótano descubierto en el capítulo anterior no era un espacio improvisado, sino un verdadero centro de coordinación. La casa del novio de Tyler se había transformado en el lugar donde se gestaban las ideas, los símbolos y las instrucciones de lo que ellos mismos llamaban la misión final. El celular, además, guardaba audios de voz que estremecieron a los peritos. En uno de ellos, que duraba apenas 17 segundos, se escuchaba claramente la voz de Tyler diciendo: «Nadie podrá detenernos, él caerá, porque el diablo rubio no merece seguir hablando». Su tono no era el de un joven confundido, sino el de alguien convencido de que tenía una tarea por cumplir. Ese fragmento fue catalogado de inmediato como una prueba clave, pues confirmaba que Tyler y su pareja estaban inmersos en un pacto personal que iba mucho más allá de las ideas pasajeras. En otros mensajes se repetía la sensación de vigilancia y clandestinidad. «Cuidado con lo que dices en público», advertía un texto. «El silencio es nuestra mejor arma», respondía el otro. Para los investigadores, aquello reflejaba que ambos vivían con la tensión de sentirse observados, pero al mismo tiempo, alimentaban entre sí una obsesión compartida. La revelación del celular se convirtió en una de las piezas más estremecedoras del caso. No era solo que Tyler tuviera pensamientos oscuros, ahora quedaba en evidencia que no estaba solo. Su pareja había estado al tanto de todo, participando activamente en los planes, reforzando ideas y guardando pruebas que más tarde terminarían descubiertas en aquella caja de zapatos. Cuando la noticia de este hallazgo salió a la luz, la opinión pública quedó impactada. La gente se preguntaba cómo era posible que dos jóvenes hubieran creado un mundo secreto tan peligroso bajo la apariencia de una vida normal. Vecinos que conocían al novio aseguraban que siempre lo vieron como alguien tranquilo, reservado, incluso amable. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada existía un papel tan importante en el plan de Tyler. El hallazgo del celular dejó claro que la casa del novio de Tyler no era un simple refugio de pareja. Era el centro neurálgico de una conspiración personal, un espacio donde se intercambiaban palabras, símbolos y juramentos que los acercaban cada vez más a una meta perturbadora. Y con cada mensaje descifrado, la imagen de lo ocurrido se volvía más inquietante. Bajo la cama de la habitación principal, los investigadores encontraron un objeto que, a simple vista, parecía inofensivo: un cuaderno de tapas negras, gastadas por el uso. Sin embargo, al abrirlo, se toparon con uno de los hallazgos más escalofriantes de toda la investigación. Sus páginas estaban llenas de diagramas, notas y, en particular, un mapa cuidadosamente dibujado que revelaba una planificación meticulosa. En aquel mapa se apreciaban calles, rutas y puntos estratégicos marcados con símbolos. Cada trazo parecía ejecutado con calma, como si quien lo hubiera hecho dedicara largas horas a perfeccionar hasta el más mínimo detalle. Había flechas que indicaban direcciones de entrada y salida, horarios anotados con precisión quirúrgica, y círculos rojos que señalaban lugares clave dentro de un mismo destino: Utah Valley University, el lugar donde Charlie Kirk tenía programada una conferencia pública. El descubrimiento dejó a los agentes helados. No se trataba de simples garabatos ni de ideas desordenadas, aquel documento mostraba un plan con un grado de organización inquietante.
Estaban frente a la mente de alguien que no solo pensaba en un acto aislado, sino que se obsesionaba con cada posible escenario. Las rutas de escape, las contingencias y hasta las variaciones de horario estaban contempladas. Al revisar con más detalle, notaron que el mapa incluía referencias al tráfico en distintas horas del día, así como la ubicación de cámaras de seguridad y posibles puntos ciegos en los alrededores de la universidad. Incluso aparecían notas al margen con frases como, aquí nadie sospecha, o, momento clave, la entrada lateral. Aquellas anotaciones daban la sensación de que Tyler y su pareja habían convertido la planificación en una especie de ritual donde cada decisión era parte de una coreografía siniestra. La frialdad del trazo, la precisión de los cálculos y la obsesión por los detalles no dejaban espacio a dudas. El ataque había sido pensado con una claridad perturbadora. Para los agentes, lo más impactante no era solo el contenido del mapa, sino la dedicación que revelaba. Aquello no podía ser improvisado, sino el resultado de semanas, quizá meses, de planificación enfermiza. El cuaderno, además, contenía páginas adicionales que reforzaban la idea de un proyecto mayor. Había listas de materiales, menciones de alternativas, y un registro de fechas que coincidían con movimientos de Charlie Kirk en sus visitas anteriores a otras universidades. Esto demostraba que el objetivo no había surgido de un impulso repentino, sino que se trataba de un plan alimentado por una obsesión constante. Cuando los peritos mostraron el hallazgo a los superiores, la reacción fue de alarma total. Con este mapa ya no quedaba espacio para la duda. Tyler Robinson y su pareja habían estado atrapados en un mundo de ideas sombrías que los alejaba de la realidad y los sumergía en un proyecto sin retorno. El mapa del destino, como lo bautizaron los agentes, se convirtió en la prueba irrefutable de que todo lo encontrado en el sótano y en el celular no eran simples fantasías, sino piezas de un rompecabezas mucho más oscuro. Cada trazo en esas páginas parecía gritar lo mismo: la obsesión había tomado el control. Y mientras los investigadores cerraban el cuaderno con guantes de látex, comprendieron que acababan de sostener en sus manos el corazón mismo de una conspiración planeada al detalle. Entre las cajas polvorientas y los cajones cerrados que los investigadores revisaban con minuciosidad, apareció un objeto que, a primera vista, no parecía diferente a los demás. Era un sobre doblado y amarillento, guardado en el interior de un libro de tapa dura. Cuando lo abrieron, descubrieron una carta escrita a mano, nunca enviada, cuyo contenido revelaba un aspecto hasta entonces desconocido de aquel siniestro plan: el tormento interno del novio de Tyler Robinson. La carta estaba dirigida a quien algún día quiera entenderme. Desde la primera línea, el tono era una mezcla de confesión y despedida. Allí, el joven reconocía sentir un miedo profundo por lo que estaba por suceder. Sus palabras, manchadas con la tinta corrida de una pluma barata, mostraban la vulnerabilidad de alguien atrapado entre el deseo de escapar y la imposibilidad de hacerlo. Sé que no debería estar aquí, decía uno de los fragmentos. Cada paso que damos me acerca a un punto sin retorno, pero Tyler me dice que la oscuridad nos eligió. Y aunque el miedo me consume, no puedo abandonarlo. Si lo hago, todo se derrumbará. Estas frases estremecieron a los agentes que la leyeron en silencio. Por primera vez quedaba claro que no se trataba simplemente de dos cómplices fríos y calculadores. Detrás de la fachada de complicidad había también un muchacho atrapado en un torbellino de emociones: el miedo, la lealtad, la culpa y una devoción ciega a la causa que Tyler había impuesto. La carta mostraba a un joven dividido. En algunos pasajes describía sus noches en vela, escuchando pasos imaginarios fuera de la casa, convencido de que alguien los vigilaba. En otros, en cambio, se entregaba con fervor a lo que llamaba el propósito mayor. La oscuridad no es maldad, escribió, es un llamado, una voz que me dice que este sacrificio nos hará trascender. Si muero, que quede claro que lo hice convencido de que el destino ya estaba escrito. El hallazgo generó un giro inesperado en la investigación. Hasta entonces todo parecía indicar que ambos actuaban con la misma determinación, pero esta carta revelaba una grieta, una lucha interna que lo desnudaba como un joven débil, atrapado en las sombras de Tyler, más que como un verdadero arquitecto del plan.
Los expertos en psicología forense señalaron que el documento no era solo una confesión, sino también una súplica callada, un testimonio de alguien que quería dejar constancia de su miedo antes de que fuera demasiado tarde. Lo más perturbador de la carta era la manera en que oscilaba entre la duda y la fe ciega. Tengo miedo de lo que viene, pero más miedo me da imaginar un futuro sin Tyler, escribió en un párrafo final. Si este es el precio de acompañarlo, lo pagaré sin mirar atrás. Con esta revelación, el caso adquirió un matiz más humano y, a la vez, más escalofriante. Ya no se trataba solo de un plan calculado, sino también de un drama interno de un joven que nunca se atrevió a alzar la voz en vida, pero que dejó en aquel papel su último y silencioso testimonio. El sobre fue guardado como prueba crucial. Para los investigadores, esa carta no solo contaba la historia de un plan siniestro, sino también la de un corazón que se debatía entre la huida y la obediencia, entre la luz y la oscuridad. Y mientras quedaba archivada en manos de la justicia, las palabras del novio resonaban como un eco inquietante, un testimonio escrito en silencio, pero gritado desde el alma. La tensión llegó a su punto máximo cuando, tras semanas de especulación, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa para presentar lo hallado en la casa del novio de Tyler Robinson. Lo que hasta entonces eran rumores y piezas aisladas de información, se transformó en un rompecabezas armado frente a los ojos del país entero. Los documentos, los chats ocultos, los mapas y la carta nunca enviada, todos juntos daban forma a una verdad incómoda y perturbadora, la existencia de un plan secreto contra Charlie Kirk. Los periodistas abarrotaban la sala. Las cámaras encendidas, los micrófonos en alto y el murmullo expectante creaban una atmósfera de incertidumbre. Cuando el portavoz de la investigación tomó la palabra, el silencio fue absoluto. Lo encontrado en el domicilio no deja dudas, dijo con voz firme. Había una planificación detallada, conversaciones directas y elementos materiales que demuestran la preparación de un acto contra la integridad de Charlie Kirk. Las pruebas eran contundentes. Los USB revelaban audios donde se hablaba de tiempos y lugares. Los chats escondidos en aquel celular mostraban claves y frases directas que confirmaban el complot. El mapa encontrado bajo la cama dibujaba con precisión la ruta de lo que iba a ocurrir. Y la carta silenciosa, escrita por el novio de Tyler, se convirtió en un retrato desgarrador de la fragilidad emocional detrás de todo aquel plan. La opinión pública quedó sacudida. Por un lado, el impacto de saber que Charlie Kirk estuvo en la mira de un ataque planificado generó indignación y miedo. Por otro, la revelación de que dos jóvenes habían caído tan profundamente en un laberinto de oscuridad provocó tristeza y desconcierto. No eran criminales de carrera ni hombres fríos y calculadores, sino muchachos que, atrapados en sus propias sombras, habían decidido caminar por un sendero del que ya no había regreso. Los analistas políticos, religiosos y sociales comenzaron a debatir en televisión y radio. ¿Cómo dos vidas tan jóvenes pudieron llegar a este punto? ¿Qué los llevó a convertir sus miedos y obsesiones en un plan tan radical? Las respuestas eran múltiples, pero ninguna lograba justificar el vacío que aquel descubrimiento dejaba. Lo más estremecedor no fue la magnitud del plan en sí, sino el trasfondo humano que quedó al descubierto. Las palabras escritas en la carta, los audios cargados de ansiedad, los mapas hechos con frialdad y obsesión, todo revelaba la lucha interna de dos almas vulnerables. En el fondo, lo que parecía un complot calculado, también era la crónica de una caída emocional, un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las decisiones cuando la oscuridad se disfraza de propósito. La conferencia cerró con una frase que resonó en todos los medios: hoy no solo descubrimos un plan, descubrimos la tragedia de dos jóvenes que eligieron perderse en la sombra. Y con esas palabras, el caso pasó de ser una investigación policial a convertirse en un tema de reflexión social, una historia que dividió opiniones y que marcó un antes y un después en la memoria colectiva. Aquí, en Secretos de Historia, seguimos revelando lo que otros callan. Comparte este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y recuerda, si quieres comentar, hazlo siempre con respeto hacia las personas de este relato.
Porque al final, detrás de cada hecho, siempre hay seres humanos con luces y sombras que nos dejan lecciones para nunca olvidar.